El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa en donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos en todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí, maravillados y perplejos, pero otros entre las multitudes se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Efectivamente, estamos hablando de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su servidor, el pastor Harry Villasís, se complace sobremanera de poder tener esta nueva oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes. Juntamente con mi bella esposa en nuestro hogar, teniendo todos estos preparativos para poder justamente servir a nuestra audiencia respetable, tuvimos un problema técnico y tenemos un retraso grande, como de 2 horas o algo más, para poder salir finalmente en vivo. Gracias a Dios hemos podido, entiendo, superar esta deficiencia, este problema, y estamos ya con ustedes de regreso como cada domingo. Damos gracias desde ya por la sintonía que ustedes nos brindan, y tengo aquí ya registrando nombres como Javier Lor, su mamá Vicentita Calderón, también está mi nuera Angélica de Villasís viendo este video, y entiendo que algunos otros se seguirán conectando dentro de lo sucesivo del tiempo siguiente, y quiero pedirles por favor que ustedes compartan esto con sus amistades. Su servidor, el pastor Harry Villasís, representando a la iglesia Casa del Rey de la ciudad de Bluffton, en Carolina del Sur, donde mi esposa y yo nos encontramos ubicados, residiendo y trabajando, ocupándonos de nuestras labores, pero sin dejar a un lado el servicio que el Señor nos ha encomendado en este ministerio glorioso y de mucho privilegio, que es poder servir al Señor en el campo pastoral, en el oficio o en el ministerio pastoral. Damos gracias al Señor por este tiempo. Dentro de poco vamos a tener una lectura bíblica. Mientras usted sigue compartiendo esta transmisión con sus amigos a través del Facebook, estamos recibiendo sus comentarios, sus saludos. Lo del viernes pasado, en la última emisión de la enseñanza bíblica, estoy pendiente, estoy debiéndoles la respuesta a algunos que me enviaron saludos, y oración estamos haciendo continuamente por todos ustedes, pero voy a estar respondiendo después de lo que hoy se genere. Voy a estar respondiendo en el Facebook a esos saludos y a esos comentarios. Anticipadamente les doy a todos muchísimas gracias. Dentro de nuestra audiencia, no solamente la iglesia en Ecuador, algunos hermanos muy queridos de la iglesia en Ecuador, unos recuerdos gratísimos. Mi esposa y yo de manera especial tenemos con las congregaciones allá en Ecuador, pero también tenemos hermanos que hoy están residiendo en otras partes del mundo, en otros países, tanto en Sudamérica. Aquí en los Estados Unidos tenemos también una audiencia dentro, obviamente, propia
la iglesia Casa del Rey, pero también en Europa, en el antiguo o viejo continente, en los países de España, Italia y hasta en Alemania tenemos miembros de la iglesia que están semana a semana siguiendo estas transmisiones. Les agradecemos por ese tiempo que nos entregan y vamos a estar pasando a la oración. Hoy tenemos especiales, unos cánticos, los vamos a recibir en unos cuantos minutos, pero antes quiero ir, y por sobre todo la oración, dando después de toda la bienvenida y los saludos respectivamente a los hermanos que se nos siguen conectando a esta nueva transmisión de la bendita palabra del Señor. Anticipadamente quiero darles ahí, les voy a presentar cuál es el título, que ya ustedes lo han recibido, el tema y el título de esta mañana, la exposición de la palabra, que dice así. Ahí lo tiene, el título, El Residente Celestial, el tema, el Vicario de Cristo, su presencia e incidencia en la vida de la iglesia, al inicio, su desarrollo y final de su programa. Es lo que estaremos compartiendo hoy a través de la bendita palabra del Señor. Un día muy especial, de hecho, porque cuando hablamos de el residente celestial, nos estamos refiriendo a la tercera persona de la Santísima Trinidad, como se conoce, que es el Espíritu Santo, y su venida o su descenso a esta tierra para morar con la iglesia es lo que estaremos compartiendo en el desarrollo de este mensaje de esta mañana o tarde ya. Y quiero compartir la lectura bíblica. Inmediatamente está registrada en el libro de los Hechos y lo va a ver inmediatamente usted en su pantalla. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Así dice la bendita palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Hemos extraído esta lectura en esta mañana y vamos a hacer la oración inmediatamente y poner todo este tiempo en las manos del Señor, y luego vamos a tener unos cánticos especiales. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia nos concedes en esta tarde ya, Señor, finalmente poder salir al aire, y te agradecemos por el privilegio que hayas ayudado a mi esposa y que me ayude a mí juntos poder realizar este servicio para tu gloria y para bien o para beneficio de todos nuestros hermanos y de nosotros mismos como creyentes, porque es tu palabra la que va a ser expuesta y que nos hace tanto bien. Gracias por mis hermanos allá donde están en sintonía, en Ecuador y en otras naciones que he mencionado, y aún en este mismo país, y hasta donde esta transmisión pueda alcanzar, en cualquier situación que se esté atravesando. Queremos pedir, Señor, rogar tu intervención, sea de orden físico, necesitaban sanidad divina, Señor, oramos por esa recuperación, por esa sanidad. Si es de orden emocional, Señor, equilibrio, sanidad también para las mentes. Señor, si es de orden financiero, rogamos, Señor, que tú suplas cada necesidad. Apelamos y oramos, Señor, la oración del Padre nuestro que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Rogamos, Señor, para que tú suplas cada necesidad en cada hogar y en cada mesa. Oramos, Señor, por tu pueblo, para que nos levantes en tiempos cruciales como estos, y Señor, y alcances a muchos otros como sigues haciéndolo a través de los miembros de nuestra familia y nuestra comunidad, para tu gloria. Gracias por este mensaje, por mi esposa que me ha ayudado para poder salir al aire, y te pido que me uses a mí, que me fortalezcas y me dirijas para poder hablar, como dijo el apóstol Pablo, como debo de hacerlo, con denuedo, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí entonces glorificando, estamos hoy recordando y celebrando el día de Pentecostés. Significa el descenso, tiene que ver con un acontecimiento del descenso del Espíritu Santo para venir a morar en el creyente, en la iglesia, y estaremos hablando en más detalle, pero ahora tenemos cánticos especiales, y es nuestro hermano Javier Lord desde Ecuador que nos ha enviado este video y vamos a compartir con ustedes para el regocijo de nuestras almas. Nuestro hermano Javier Lord. Amada iglesia, Dios le bendiga. Es un gusto poder saludarlos a ustedes una vez más. Vamos a tener un tiempo de adoración en este momento de transmisión.
Si puedes hacerlo, cierra tus ojos donde tú estás. Adoremos a nuestro Dios, pero antes de todo vamos a darle gloria, vamos a darle honra. Vamos a dar una pequeña oración antes de empezar. Vamos a decirle: Dios que estás en los cielos, que estás en todo lugar, te adoramos con todo el corazón, te adoramos, Señor, porque tú eres el Rey, tú eres nuestro Dios, eres el Dios soberano, eres el Dios sublime, eres el creador de todas las cosas. Te adoramos, Rey, te exaltamos, Señor. Hemos venido, Señor, aquí, Padre amado, en este tiempo, Señor, para poder adorarte, Señor, para poder tener un tiempo de intimidad contigo, Señor Jesús. Hoy, Padre, entregamos, Señor, todo nuestro ser, entregamos todo este tiempo en tus manos, Señor, y te adoramos con todo el corazón. Te adoramos al Rey de Gloria, adoramos al Dios que nos ama, a ese Dios que nos ha rescatado. A ese Dios bendecimos, a ese Dios exaltamos tu nombre. Digno eres tú, bendito Señor. Adoremos al Rey, adoremos a nuestro Dios, porque Él es digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Ante ti, Señor, se dobla toda rodilla y declara que tú eres Dios. Adoramos su nombre, Jesús. Te adoramos, Señor, con todo el corazón. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, y me levantaste, y hoy me postro a adorarte, porque no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, y me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Y hoy me postro. Hoy no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
más grande. El doctor Beltrán que Que estar ante ti, que estar ante tu presencia. Oh, no hay lugar mejor que estar contigo, solo contigo, Señor, mi Señor. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Si puedes cantarlo conmigo, di: no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y no hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. No hay nada mejor, Señor, que estar contigo ante tu presencia, Señor. No hay mejor lugar que estar, Señor, cerca de ti. No hay mejor lugar que estar ante tu mismo trono, Señor, y adorarte, Padre bueno. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te cantamos y te adoramos, Señor, con toda la fuerza de nuestro corazón, porque tú eres Rey vencedor, el dueño de nuestras vidas, Señor. Aquel, Señor, que nos ama con amor incondicional. Y por eso hoy cantamos al Dios grande, al Dios fuerte, al Dios poderoso, al que es digno, al que es fiel, al maravilloso Rey. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Decláralo. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Hey! ¡Aleluya! Tú eres grande, Señor. Te oramos. Almighty is our God. Great and almighty is our God. Great and almighty is our God. Oh, great and almighty is our God. He is strong with majesty, and He is strong with sovereignty. Worthy of our worship and your praise. Vencido en majestad y coronado con poder, y toda gloria y honra sean para ti. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Digno eres tú eres grande, tú eres fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Decláralo. Digno eres tú eres grande, poderoso Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Tú eres digno, Señor, grande y poderoso, Rey en batalla, soberano, Señor. Grande eres tú, Señor, digno, digno,
Digno eres tú, oh Rey. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Ya estamos de vuelta con ustedes. Qué precioso tiempo de alabanza. Le agradecemos y también felicitamos a nuestro hermano Javier, como lo conocemos, Javiercito Lord, porque desde niño, valga la oportunidad para mencionarlo, lo conocemos desde que era un pequeñito, de 2, 3 añitos. Ya estaba yendo con su mamá a la iglesia y conocemos, podríamos decir, toda su trayectoria. Damos gracias a Dios por su vida y hoy por su familia, no solo su mamá, ahora su esposa también. Gracias a Dios por ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Y estamos expresando en este día tan especial nuestra alegría, nuestro gozo, no lo podemos ocultar. Es contagioso, como dicen por allí, porque dice la Escritura que el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero quiero referirme a ese segundo aspecto, que es el gozo. Dijo el salmista, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, aún en tiempos de dificultad. Y hoy estamos celebrando el día de Pentecostés y vamos a entrar de lleno. Justamente ya hemos orado, hemos leído la Escritura y hemos tenido estos cánticos especiales con los hermanos Javier, motivo suficiente, pero queremos hacer mención de nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo. Tenemos ahí otros que se nos están añadiendo, como Roxana Sánchez, y nos envía saludos de su mamá, nuestra hermana Odilia. Gracias, hermana Odilia, por estar conectada. Nuestra hermana Alba Majado de Pesantes también está conectado. El pastor Jimmy Salazar lo vi por ahí. Nuestro hijo Pablo Villasís Salazar también está ahí conectado. Ginita Sánchez, también hermana de Roxana, hija de nuestra hermana Odilia, también está ahí. Lo vi al pastor Luis Amaniego hace un rato. Al pastor Freddy Beltrán, también lo vi conectado, enviándonos saludos. Muchas gracias, pastor Freddy, por compartir con nosotros. De hecho, esta enseñanza, este mensaje, quería aprovechar justamente para saludar a nuestros consiervos, a nuestros colegas en el ministerio, y estaba pensando de que tuvimos esta dificultad técnica, no pudimos salir al mediodía y de alguna manera, en el buen sentido, la línea en Facebook estaba congestionada, estaba llena de predicación del Evangelio, en buena hora, quiero decirles, en buena hora. Vi al pastor Jimmy Salazar que estaba predicando y otros por ahí estaban predicando el Evangelio, como al mediodía estaba. Por eso digo congestionada la línea de Facebook. Y Dios no nos permitió salir al mediodía. Dios sabe cómo lo hace. Romanos 8:28 nos permite salir a las 2 de la tarde y un poco más, cuando ya es como que están un poquito disipadas la línea de Facebook y tenemos quizás una mejor audiencia, una mayor audiencia. Sea como fuese, aquí estamos con el mensaje de la palabra de Dios. Estamos recordando y celebrando el día de Pentecostés y vamos a entrar a la reflexión de la palabra inmediatamente, saludando a todos nuestros hermanos. Un abrazo a la distancia, caluroso, afectuoso en el amor de Cristo. Mi amada esposa, que es la que se encarga de la parte técnica, toda ella tiene que lidiar tras bastidores y yo solamente hago aquí presencia para predicar el mensaje, pero ella está haciendo una labor grandiosa y a veces se preocupa cuando no salimos a tiempo o las cosas, y no somos peritos, menos yo. Mi esposa es más curiosa en estos aspectos técnicos y vamos saliendo en esta nueva modalidad de presentación del mensaje de la palabra. El tiempo lo amerita y probablemente tengamos en esta nueva normalidad, como también se habla, tengamos que continuar haciéndolo con mayor constancia o regularidad. Y estamos aquí entonces preparándonos para estos tiempos que nos ha tocado. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Indiscutiblemente el mensaje gira alrededor de la persona del Espíritu Santo, conocida como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hemos orado ya y vamos a hablar, como les dije hace un momento, y les voy a presentar nuevamente sobre el título El Residente Celestial, el tema El Vicario de Cristo, que es como se conoce al Espíritu Santo, su presencia e incidencia en la vida de la iglesia al inicio, su desarrollo y final de su programa. Me estoy refiriendo al programa de la iglesia porque mencionábamos en las últimas semanas, cuando hemos estado hablando acerca de los mensajes acerca de los tiempos finales de corte escatológico, es decir, lo que le espera o le aguarda al mundo y a la iglesia de manera particular en los tiempos finales, tiempos futuros, en los eventos del porvenir, como también se podría decir. Estamos hablando justamente de eso y referíamos a la semana 69 de Daniel, que es como se conoce el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia,
desde que Cristo aparece, obviamente muere en la cruz del Calvario, resucita, luego asciende a los cielos y luego envía al Espíritu Santo, el cual vamos a estar hablando hoy. Se inicia oficialmente las semanas 69 y el programa de la iglesia comienza a tener efecto, comienza a funcionar, hasta cuando venga, dijimos las semanas anteriores, Cristo para recoger a su iglesia en el arrebatamiento y traslado de la iglesia a la patria celestial. Allí seremos levantados en el aire y estaremos con el Señor, como dice la Escritura siempre. Se dará por concluida el programa de la iglesia. Entonces, hoy vamos a estar hablando justamente de un acontecimiento importante que da inicio o comienzo a la iglesia cristiana oficialmente cuando el Espíritu Santo viene para morar con la iglesia y con los creyentes. Y vamos a estar, ya hemos leído el libro de Hechos capítulo 2, voy a hacer alguna pequeña referencia a lo que dice allí en la Escritura, pero antes quiero mencionar cuán bendecidos somos como creyentes nosotros, la iglesia cristiana, que tenemos a nuestra mano, podremos decir, o con nosotros más de cerca, a este residente celestial que vamos a estar viendo de manera especial hoy, los beneficios, los favores y los privilegios que tenemos como iglesia y como creyentes de contar con esta persona divina en nosotros. En cierta ocasión, y lo refiere el doctor Bill Bright, de la Cruzada Universitaria para Cristo, y lo narra él, que cierto hombre llamado Yates, así, aquí en los Estados Unidos vivía o vive, quizás su descendiente hoy en día, en la parte occidental del estado de Texas. Este hombre tenía una pequeña finca o granja que él había adquirido, había obviamente realizado un préstamo, debía la hipoteca, tanto el capital como los intereses, y le tocó vivir en un periodo bien difícil de la historia norteamericana, en los años 30, 1930, en los 30, que se conoce como el periodo de la Gran Depresión. Algunos han comparado la situación que ha pasado en los Estados Unidos y otros países del mundo con el COVID-19, con esta pandemia, hablando de manera especial aquí en los Estados Unidos, la situación económica, indiscutible, un alto porcentaje de desempleo, y probablemente la economía en este país y muchas otras partes del mundo no se recupere después de muchos meses y quizás años. Aquí en los Estados Unidos llegó a compararse, los analistas económicos dijeron que más o menos este periodo se podría comparar con la Gran Depresión, que estoy hablando de los años 30. Bueno, este hombre Yates les tocó vivir en aquel entonces y tenía esa finca y vivía de la crianza de las ovejas, del ganado bovino. A duras penas, como insisto, tenía como para poder pagar la hipoteca, es decir, el préstamo que había hecho para comprar su propiedad. Y se encontraba un buen día, podríamos decir, haciendo pastar sus ovejas en las colinas de la parte occidental del estado de Texas, aquí en los Estados Unidos, cuando de repente llegó un grupo de sismólogos, de aquellos que se encargan de mirar los movimientos telúricos y todo eso, y que estudian la Tierra, y ellos le dijeron al señor Yates que tenían la sospecha, creían que en esos terrenos del señor Yates podrían encontrar petróleo. Y le pidieron el consentimiento al señor Yates para hacer excavaciones y hacer los estudios correspondientes. Obviamente, esta compañía petrolera iba a pagar los costes o los gastos de esa exploración. Para sorpresa de todos, descubrieron a 370 metros bajo tierra que encontraron petróleo. Y ya de los primeros días de esa excavación, de esos yacimientos petrolíferos, comenzaron a extraer 80,000 barriles de petróleo diario. Y eso comenzó a incrementarse sucesivamente. Tanto así que después de 30 años de esa explotación en los pozos conocidos como el pozo o los pozos de Yates, y eso está registrado aquí en la historia de Estados Unidos, te pueden en algún momento googlear y encontrarlo. Después de 30 años el gobierno continuó haciendo estudios y encontraron que aún después de 30 años podían seguir extrayéndose cientos de miles de barriles de petróleos diariamente. Es decir, que era un terreno riquísimo en petróleo. Este hombre, Yates, había vivido pobre, como pobre durante toda su vida, sin haberse enterado de que era un millonario, porque él tenía todos los derechos de esas tierras y por ende se convirtió en un millonario. ¿Cuál había sido el problema de Yates? No había logrado entender, no había logrado conocer todos los recursos que estaban a su disposición, justamente bajo sus pies. Estaban allí y no los había reconocido, no los había conocido. Lastimosamente hay gran cantidad de la población cristiana, el pueblo de Dios, que muchas veces vive en un estado de pobreza espiritual, porque no
ha logrado entender o a conocer, o no se ha preocupado, no ha sido diligente para entender que la Escritura, la santa revelación, las sagradas Escrituras, nos hablan de la persona del Espíritu Santo que ha venido a morar en el creyente, ha venido a morar en la iglesia. Y justamente hoy nosotros estamos recordando la iglesia cristiana pentecostal de manera especial. Estamos recordando y también celebrando esa llegada, justamente un domingo como de cada domingo último de mayo, la iglesia cristiana pentecostal y la Asamblea de Dios como parte de ella, estamos siempre recordando, dándole un espacio para hacer un énfasis especial, conciencia y, por supuesto, poder dar gracias a Dios, a la persona del Padre, del Hijo y, por supuesto, del Espíritu Santo, del cual estamos hablando hoy. Y vamos a hablar sobre el pasaje un poquito que se presentó un diálogo ahí con algunas ilustraciones muy bonitas, o un monólogo más bien con ilustraciones bonitas acerca de la historia del Pentecostés. Y justamente es cuando el Espíritu Santo desciende con poder en ese día. Y la palabra Pentecostés para muchos podría ser nueva, un poco curioso el término, pero es un nombre griego que significa día quincuagésimo. Y quincuagésimo es el ordinal de 50, es decir, que el día 50. ¿Qué tiene que ver esto? En el calendario judío se contempla en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio se menciona la fiesta de las 7 semanas. El calendario judío estaba lleno o es rico en muchas fiestas. Es un pueblo, una cultura muy, muy rica, la cultura judía. Y ellos tenían diferentes calendarios para diferentes fiestas. Tenemos la fiesta de la siembra, tenemos la fiesta de los tabernáculos, también hoy de la fiesta de la Pascua, etcétera, y también tenían la fiesta de las 7 semanas, 7 por 7, 49, y en el día 50, el día quincuagésimo, ellos hacían una celebración, que es el día de Pentecostés. Ellos obviamente celebraban la cosecha del grano, de los cereales, pero esto tiene un símbolo y tiene un significado para la iglesia cristiana, porque ese día la iglesia cristiana iba a ser investida, la iglesia del primer siglo, la que se iniciaba, iba a ser investida y el Espíritu Santo descendió sobre ella para inaugurarla oficialmente. La iglesia la iglesia cristiana, cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, dijo y él prometió que iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, y efectivamente les dijo en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles en aquella oportunidad, que no se muevan, que no se vayan de Jerusalén hasta cuando no hayan sido investidos del poder de lo alto. Y efectivamente a ese acontecimiento es el que nos estamos refiriendo. El día de Pentecostés es el día quincuagésimo, su significado por la cosecha espiritual de almas que se avecinaba y que la iglesia desde ese mismo día, justamente capítulo 2, libro de los Hechos, después de ese momento, de ese acontecimiento, con señales, con fenómenos naturales, con ese estruendo, ese como viento recio, dice que sopló y llenó a todos los que estaban ahí en esa casa, en el cenáculo, donde estaban reunidos los 120, y luego fueron lenguas repartidas, dice, sobre sus cabezas, y comenzaron a hablar en otras lenguas, la cual se llama glosalía. Hablaron en las lenguas de los residentes de Jerusalén que habían venido de otras partes de las naciones alrededor, y hablaban en esos idiomas. Estaban árabes, estaban medos, estaban elamitas, etcétera, etcétera. Y entonces esa gente escuchó las alabanzas o la grandeza de Dios en sus propias lenguas, y nada menos que eran los galileos, los creyentes, los discípulos de Cristo, mayormente galileos, que según los historiadores no sabían ni siquiera hablar bien ni su propio idioma, el arameo, y sin embargo estaban hablando en lenguas desconocidas para ellos las grandezas del Señor. Y entonces la gente que entendieron esos idiomas quedaron maravillados y podían entender a través de esa señal, pudieron poner atención al mensaje del evangelio que luego Pedro, el apóstol, iba a predicarles en el poder o en la potencia del Espíritu Santo. Un día glorioso, un día de cosecha. Miles de almas fueron añadidas en los próximos días después de ese gran acontecimiento, lo que daba inicio a la iglesia oficialmente el día de Pentecostés, justamente en la ciudad de Jerusalén tomó lugar, el lugar donde el Mesías príncipe, Cristo Jesús, había sido rechazado y había sido crucificado. Justamente a Dios le plugo en esa misma ciudad que se iniciase la iglesia de Cristo. Desde allí comenzó la iglesia primitiva, los primeros creyentes en una atmósfera llena de amor, llena de pasión y de entrega al servicio de la causa de Cristo. Creyentes revitalizados que estuvieron dispuestos a dejarlo todo, abandonarlo todo y entregaron sus vidas. Tuvieron en poco sus posesiones y aún hasta sus propias vidas en muchas ocasiones, con tal de que el mensaje del evangelio
sea alcanzando a las multitudes como Jesús les dio en la gran comisión, ir y predicar este evangelio a todas las naciones bajo el cielo, ir a predicar a todas las naciones, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos atendieron esta gran comisión y ya investidos con el poder de lo alto, procuraron llevarlo hasta los últimos rincones del mundo conocido en aquel entonces. Y fue Jerusalén el centro o el epicentro de ese movimiento, de este acontecimiento del cual estamos hablando y el cual hoy nosotros estamos celebrando, porque el Espíritu Santo ha venido y se ha quedado con la iglesia durante estos 2000 años que la iglesia permanece sobre la faz de la tierra. Un acontecimiento extraordinario para dar a la iglesia, inicio a la iglesia cristiana, como lo venimos diciendo. Y en este segundo punto quiero mencionarles entonces ya con el término o con el título vicario de Cristo, que otros líderes eclesiásticos erróneamente se han tomado, porque el vicario, que es el representante o el que sucedió o el que tomó el lugar, podríamos decir, de Cristo en esta tierra, es el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo es el legítimo vicario de Cristo o representante de Cristo, porque Cristo se fue, pero dijo que no nos dejaría solos, no nos dejaría huérfanos, sino que envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Qué bendito, qué regalo tan precioso. El Espíritu Santo nos acompaña a la iglesia a su desarrollo. Es importante que yo mencione que he hablado, y estoy hablando de una manera de síntesis. Voy a hacer una síntesis, un recorrido rápido, y he hablado ya desde el inicio, desde el día de Pentecostés y la primera iglesia, y el motivo por el cual vino el poder del Espíritu Santo a través de ese bautismo, el descenso del Espíritu Santo para investir a la iglesia con poder, para que pueda testificar del bendito evangelio en toda su plenitud. Entonces luego vemos el desarrollo. Desde ese momento comienza el desarrollo de la iglesia hasta nuestros días. La iglesia ha venido desarrollándose a través de los siglos y la obra del Espíritu Santo ha sido vital para este desarrollo. Entonces, por eso estoy hablando acerca de la incidencia desde el inicio, desde el desarrollo hasta el final, que vamos a estar hablando dentro de un pocos minutos. Estamos hablando de Cristo como el Espíritu Santo como el vicario de Cristo que acompaña a la iglesia en su desarrollo. Había sido profetizado en el Antiguo Testamento, efectivamente, que el Espíritu Santo iba a venir a morar en el creyente, iba a venir a vivir internamente en el creyente. Porque en el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios, como David, como Jefté, como Samuel, tantos profetas, algunos otros reyes, líderes o caudillos como Moisés, como Josué, David, el rey, el Espíritu Santo había venido en momentos determinados sobre sus vidas para guiarlos o fortalecerlos para hacer proezas con determinados propósitos, según la voluntad del Señor, según sus designios. Pero esos hombres eran momentáneamente influidos por el Espíritu Santo, energizados por el Espíritu Santo, pero no estaban morando perennemente sobre ellos o en ellos. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, pero ya se profetiza desde el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo iba a venir a morar, iba a ser morada en el interior del creyente. Y efectivamente esto Cristo Jesús se los reitera en el libro de Juan capítulo 14, cuando les dice que no solamente iba a estar con ellos, sino que iba a vivir o morar en ellos. ¿Qué diferencia? Y yo reflexionaba hace unos minutos atrás sobre que a primera instancia los discípulos, y la Biblia lo describe, se sintieron preocupados, estaban atribulados, tristes, hasta con miedo, con temor, porque su maestro les había dicho que iba a tener que morir en manos de pecadores. Eso desde ya causó consternación en muchos de ellos. Después, efectivamente, murió, resucitó el tercer día, y después de la resurrección se les aparece por 40 días, pero finalmente los deja. A los 40 días asciende a los cielos. Y lo habían tenido en persona, en vivo y en directo, como podemos decir. Lo habían visto al Señor durante ese ministerio terrenal de 3 años y un poco más. Me imagino, con toda razón, se habían acostumbrado tanto a Él. Habían aprendido hasta a depender de Él, porque Él era el que Él le solucionaba, el que le daba de comer, de beber a la gente, el que llevaba el liderazgo, el que le daba las enseñanzas, los corregía, los instruía, etcétera, etcétera. Era el todo para ese grupo reducido de discípulos, de apóstoles. Yo me imagino que al partir ellos dijeron, bueno, ya no lo vamos a tener al Señor. Dijeron, se nos va corporal o físicamente el maestro. Lo que no entendían en ese momento era que iban a salir ganando. Porque nosotros sabemos que la presencia física es limitada. Y efectivamente Cristo se fue y ya no lo vieron más.
pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios iba a quedar con ellos. Y ellos no lo entendieron al inicio. Jesús tenía razón, obviamente, les dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar a su defensor, a su ayudador, a su consejero, a su guiador. Y él no es que va a estar en determinados momentos habilitado para atenderlo, sino que va a estar, como se dice, 24/7, las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, y todos los días de la vida. Dice, por eso que Jesús les dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Muchos de ellos pudieron decir, pero si ya te nos vas. Pero es que el Espíritu Santo los iba a acompañar hasta la parte final de la vida de la iglesia sobre la faz de la tierra. A eso se refería Cristo Jesús, y efectivamente que lo cumplió. Por eso la iglesia tenemos hoy, si podríamos decir, una tremenda ventaja, un tremendo privilegio. Podemos contar con la asistencia, con la ayuda de esta tercera persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, como lo hemos llamado hoy en el mensaje titulado El Residente Celestial, que ha venido a ser morada en cada uno de nosotros, profetizado, que venía a morar con nosotros los creyentes, dice Ezequiel, y reafirmado por el Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan capítulo 14, el Espíritu Santo en el desarrollo de la iglesia se convierte en el líder. Él toma preeminencia en la iglesia. Y la iglesia primitiva así lo reconoció. Por ejemplo, dice el libro de los Hechos capítulo 15, cuando se conformó el primer concilio en Jerusalén, alrededor del año 50. No había pasado, fíjate, la mitad del siglo primero, y ya hubo una reunión para poder decidir acerca de ciertas cuestiones de la anexión de los gentiles al cuerpo de Cristo, ya que un sector del judaísmo convertido a Cristo estaba diciendo que algunos de los gentiles tenían que cumplir con ciertas demandas de la ley de Moisés, como por ejemplo circuncidarse. Y entonces ahí se reunieron Pedro, que había estado en casa de Cornelio, y recuerdan ustedes que Cornelio y su familia y algunos de sus vecinos habían recibido a Cristo siendo gentiles, y el Espíritu Santo llegó sobre ellos, así como había llegado el día de Pentecostés para con los apóstoles, también los bautizó a Cornelio y toda su casa. Entonces Pedro pudo entender que no había ningún requisito, porque todos los favores y todas las bendiciones le habían llegado a los gentiles igual como les habían llegado a los judíos. No había ningún otro requerimiento más que la fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Y entonces vemos Pedro defendiendo esa situación, y lo vemos a Pablo también justamente con Silas, confirmando cómo los gentiles en otras regiones como Antioquía y en Cilicia, y donde estuvieron predicando, en Chipre por ejemplo también, los gentiles igualmente así recibían el evangelio y recibían a Cristo y eran salvos sin necesidad de cumplir con ningún procedimiento o requisito de la ley judía, de la ley. Y entonces eso se dirimió en el concilio de Jerusalén, y cuando llegan a una conclusión, en la mesa directiva estaba el presidente Santiago, el hermano de Jesús, que en ese entonces era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y él pudo entender por la voz del Espíritu Santo que estaba allí en medio de la sala con ellos, y en ellos pudo decir, le ha placido al Espíritu Santo tomar esta decisión. Que no se pida, que no se demande a los gentiles cumplir con nada, sino que se mantengan en la fe, que guarden ciertos aspectos por la salud o por el bienestar del cuerpo de Cristo. Pero fue el Espíritu Santo el que dirigió a la iglesia, como lo ha venido haciendo durante estos 1000 años. Él tiene el liderazgo y él tiene la preeminencia en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Si bien es cierto, Cristo es la cabeza, es el Espíritu Santo el que dirige. Él ha venido para capacitar con dones a la iglesia. Y vemos esto en Romanos, lo vemos en Corintios, de una forma maravillosa, como Pablo, que está encargado de enseñarle a la iglesia gentil, extraída del paganismo, acerca del misterio de Cristo, que es la iglesia, y hablarle que los creyentes somos un cuerpo, que hemos sido bautizados. El Espíritu Santo nos ha bautizado en un cuerpo, y a cada uno de los miembros del cuerpo Él le ha repartido dones. El Espíritu Santo nos ha capacitado con dones. Es el Espíritu Santo, en el momento de la conversión del creyente, mi querido hermano, el que imparte y reparte dones a nosotros. Nos da una palabra de sabiduría, levanta a otros como ministros del evangelio, predicadores, maestros, gente que se encarga de la administración, adoradores, músicos, salmistas como nuestro hermano Javier Lori y otros más. Y así comienza a levantar hombres y prepara vasos útiles para su gloria a través de toda la historia del cristianismo. Tenemos, por ejemplo, una mujer llamada Febes en el libro de Romanos capítulo 16, que era diaconisa de la iglesia de Cencrea, dice, y ella fue quien llevó el pergamino secreto según el escrito de Pablo a la iglesia de Roma. Sí, era como una especie de mensajera. Y tenemos, por ejemplo, aquellos que hospedaban, me parece que un tal Justo en la iglesia de Corinto, Crispo me parece el nombre, era el hospedador, y Erasto era el tesorero, y así tenemos diferentes funciones, diferentes oficios, diferentes ministerios que el Señor sigue capacitando a través de estos 2000 años de la iglesia cristiana.
autores, apologistas como Ireneo, escritores teólogos como Agustín de Hipona, etcétera, etcétera. Dios levanta instrumentos escogidos y el Espíritu Santo encarga de repartir esos dones. Los llena con la plenitud de su Espíritu para poder predicar ese evangelio con poder. El Espíritu Santo es el que da las directrices a la iglesia. Es el que guía, porque el Señor dijo que Él iba a guiarnos a toda la verdad. Y Él iba a enseñarnos todas las cosas. Es el maestro por excelencia. Lastimosamente, al Espíritu Santo se lo puede apagar. Y lo dice 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis el Espíritu. Cuando el creyente se obstina y no quiere hacer la voluntad del Señor, sino más bien vivir bajo sus propios caprichos, se resiste a vivir bajo la guía del Espíritu, como dice Gálatas, y más bien quiere vivir bajo la influencia de la carne, de las pasiones, de los deseos pecaminosos, es decir, una vida terrenal, una vida mundanal. El creyente puede apagar el Espíritu. No solo lo apaga, sino que también lo puede entristecer. Dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Se puede entristecer y se puede apagar el Espíritu Santo en la vida de un creyente. David, aún en el Antiguo Testamento, que todavía no tenía esta revelación progresiva que estamos teniendo hoy y que hemos recibido en el Nuevo Testamento, David aún en el Antiguo Testamento sabía que haber ofendido a Dios con sus pecados, con sus faltas, él pudo exclamar en la oración, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Aun cuando él no tenía el Espíritu dentro de él, viviendo perennemente como nosotros, él podía experimentar que la presencia de Dios se había alejado de la causa de su desobediencia y su pecado. Porque el Espíritu Santo, santo es, y necesita habitar. Nosotros, dice la Escritura, somos templo. ¿No sabéis que somos templos? Dice el cántico. Y que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros los creyentes. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aquel, dice Corintios, que aquel que destruya al templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a aquel. Porque somos propiedad de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y entonces nos vamos a un punto 3. Recuerden, estamos desde el inicio de la iglesia, el desarrollo de la iglesia que continuará hasta el final de la misma. Y vamos a ver ahora mismo que el Señor había prometido que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, final de la iglesia. Y justamente habla la Escritura en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu Santo hablando a la iglesia en términos proféticos hacia el futuro, que en los tiempos finales, en los tiempos postreros, vendrían tiempos peligrosos. Habló el Espíritu Santo revelándole al apóstol Pablo, escribiendo en 1 Timoteo 4:1, que en los tiempos finales, dice el Espíritu Santo, habrá tiempos peligrosos, o serán tiempos peligrosos, porque vendrá apostasía. Y el Espíritu Santo viene hablándonos acerca de la apostasía. Estos son señales de los tiempos finales. Y es lastimoso, doloroso reconocerlo, pero hay gran apostasía en el mundo entero, dentro de las congregaciones. Mucha gente que antes llegaba a las iglesias, profesaba la fe cristiana, muchos que servían con sus dones y talentos, a los cuales hemos hecho mención hace un momento, hoy ya no están. Han preferido servir al mundo. Algunos han tirado su vida al desperdicio. Se están privando de lo mejor, que es poder servir al Señor en todas las capacidades y en toda la plenitud del Espíritu. No hay gozo mayor que poder servir, tener esa satisfacción de que hemos sido señalados por Dios para tiempos como este, en este tiempo, en el siglo que nos ha tocado vivir, y que podamos servir al Señor con todo nuestro ser. Lastimosamente muchos han hecho caso omiso a este llamado de alerta, han descuidado su vida espiritual y hoy ya no están. Han entrado por la senda de la apostasía, algunos han negado la fe, algunos se levantan como hasta acusadores, inclusive señaladores de la fe cristiana. Muchas veces señala al hombre, pero a Dios no hay nadie que pueda señalarlo. Los hombres fallamos, pero el Señor jamás nos ha fallado ni nos fallará. Podemos estar seguros de eso. El Señor da la directriz, el Espíritu Santo, a las congregaciones para que puedan vencer. Nosotros hicimos referencia a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 hace unas semanas también atrás, hablando justamente de estos mensajes escatológicos que mencioné. Y les decía que la historia de la iglesia está reflejada o encuadrada en esos capítulos 2 y 3, la historia de la iglesia desde su inicio, de la era apostólica, la iglesia primitiva, hasta el final, que se entiende que son las dos últimas iglesias, tanto de Esmirna como la Odisea,
que muy bien describen los rasgos de la iglesia actual, tanto de la iglesia que partirá con el Señor, la iglesia fiel, y solamente la iglesia profesante, que solamente de labios ha confesado la fe de Jesús, y esa iglesia se quedará para la gran tribulación. En estos dos capítulos de Apocalipsis 2 y 3, está dirigida a las 7 cartas del Apocalipsis que se refieren a las iglesias del Asia Menor, comenzando con la iglesia de Éfeso, que representa a la iglesia, según los entendidos, a la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Y en todas ellas, en las 7 cartas, el Espíritu Santo habla a las iglesias. Escucha bien, es el Espíritu Santo que habla, obviamente a través del Espíritu de Cristo, hablando a la iglesia en este tiempo, animándola en los aspectos positivos que está haciendo la iglesia. Algunos que descuidan el testimonio, ahí está el Espíritu Santo recordándoles la importancia, la necesidad de no callar, de testificar. Algunos que están tomando sendas equivocadas o doctrinas erróneas, le está hablando a la iglesia a que se vuelvan. Y les dice a Efesios, vuélvete al primer. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Han olvidado esa pasión, han descuidado esa pasión, ese anhelo de servir que quizás tenían en sus inicios de su vida cristiana. Muchas veces nos podría suceder eso, pero con el transcurso de los años descuidamos la oración, descuidamos la palabra, descuidamos el congregarnos y nos mal acostumbramos, iba a decir acostumbramos, pero nos mal acostumbramos a un cristianismo, a una rutina, a una monotonía, pero perdemos la esencia de la vida cristiana, que es la propia comunión del creyente que tuvimos en nuestros inicios. Tenemos que volver necesariamente a la senda antigua y a experimentar esas vibraciones del Espíritu, ese mover del Espíritu que muchas veces nos lleva a tirarnos sobre el piso, a derramar nuestras lágrimas, a declarar nuestra incompetencia, nuestras debilidades y a pedir el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, como dijo Pablo, entonces cuando soy débil, reconozco que soy fuerte, porque es la gracia del Señor a través de la obra del Espíritu, aquel que comenzó en nosotros, la buena obra que ha prometido, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la iglesia sigue en este proceso, en este desarrollo, pero ya en las postrimerías. El Espíritu Santo está hablando a las iglesias, como lo dijo en Apocalipsis, y dice que esto sucederá hasta cuando la iglesia sea quitada. Lo dice 2 Tesalonicenses 2:7. Dice el apóstol Pablo, inspirado por este mismo Espíritu Santo que estamos hablando hoy, que el misterio de la iniquidad ya está en movimiento, ya está en acción. Ya está en acción y lo vemos ahí manifestándose a través de las diferentes perversiones que vemos en la humanidad hoy en día. Sí, no nos debe llamar la atención, ya está escrito, ¿verdad? La inmoralidad, el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 nos describe el carácter de los hombres en los postreros días, ¿verdad? Amadores de sí mismos, más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, etcétera, etcétera. Nos habla del carácter de la humanidad para estos días finales. Hombres amadores de sí mismos más que de Dios, irreverentes, profanos, etc. Y entonces ya vemos la situación en el mundo entero, a nuestro alrededor. El misterio de la iniquidad ya está en acción, dice el apóstol Pablo. Pero hay alguien que al presente, hay quien dice, y es quien, no dice hay que al presente, o hay algo que, no dice algo que, dice hay quien. ¿Quién es ese relativo? ¿Quién? Se dirige a una persona. Hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? Es una persona. Y la persona es hasta que finalmente dice sea quitada. El que lo detiene, este misterio de iniquidad para que entre en todo su apogeo, con toda libertad a funcionar sobre este mundo. ¿Qué sucederá en el periodo de la tribulación? Pero cuando ya la iglesia de Cristo haya partido, haya sido trasladada a la patria celestial. Y justamente con la iglesia, el residente celestial que vino a morar en ella, partirá con ella. Y entonces le quedará el campo abierto al misterio de la iniquidad para que pueda hacer y deshacer de este mundo, porque la iglesia y el Espíritu Santo que habita en ella ya no estarán presentes en esta tierra. Se habrá terminado el programa de la iglesia y el Espíritu Santo partirá con la esposa del Cordero. Pero qué preciosa incidencia, importantísima por cierto, vital diría yo, desde el arranque, el día de Pentecostés, hasta la consumación de los tiempos, en el arrebatamiento y traslado final de la iglesia a los cielos. El Espíritu Santo, el residente celestial, ha estado presente en la iglesia, en el creyente. Y usted y yo, mi hermano, tenemos este privilegio. Tenemos un ayudador de cerca.
Y necesitamos buscar esa llenura. No os embriaguéis con vino, dijo el apóstol Pablo, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, que podemos procurar una llenura, y lo opuesto a la llenura es estar vacíos. Se puede tener el tanque de combustible lleno, un vaso de bebida hasta el borde, próximo a rebosar, como se puede tener un vaso de bebida ya sin líquido. Se puede estar vacío o se puede estar lleno. Y la Escritura nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un llamado, es una orden del Señor. No podemos dar lugar a medias tintas. No podemos quedarnos a medio talle. No podemos conformarnos con la mediocridad espiritual, porque podría ser fatal. Porque podríamos echar nosotros mismos a perder todo ese potencial con que el Espíritu nos ha capacitado para servir en estos tiempos que nos ha tocado vivir, Iglesia del Señor. Tenemos que buscar esa llenura. Considerar que el Espíritu Santo es ese ayudador, ese consejero, ese defensor, como se lo llama, el paracleto. Uno que iba a caminar con nosotros y con nosotros y en nosotros. Si bien es cierto, Cristo ya no está aquí presente, tenemos a uno, al vicario, que está en nosotros. Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a enseñar todas las cosas. Él nos va a revelar las Escrituras. Aún en la oración hace un papel importantísimo, porque dice el apóstol Pablo que no sabemos pedir como conviene muchas veces, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hasta nos ayuda en la oración, nos ayuda en la predicación, nos ayuda a hablar la palabra, a testificar con poder, como lo hicieron Pedro, Pablo y Juan y los otros, y a través de estos 2000 años, como un Juan o John Wycliffe, o como Savonarola en el tiempo de la Reforma, o como el predicador reformador Martín Lutero, y otros más hombres y mujeres de Dios que han predicado el Evangelio y en el tiempo contemporáneo, como un G. Ávila, y otros muchos más, tanto en el aspecto, en el área latina como en el área sajona, y en otras partes, en otros rincones del mundo. El Espíritu Santo ha sido el mismo, el que ha llevado, el que ha liderado, el que ha tomado la preeminencia, el liderazgo, el que ha ungido a los hombres y mujeres de Dios que han llevado este evangelio y que nos han dejado este legado, que nos ha permitido alcanzar hasta este tiempo el poderoso evangelio de Cristo, y que nosotros estamos celebrando ese descenso que marcó la diferencia para la iglesia cristiana en todos los tiempos. Tenemos que hacer buen uso de él. Tenemos que cuidar su presencia, amarla, evitar entristecerlo en una vida de pecado y de desobediencia. Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30. Pedirle siempre que Él sea que respalde nuestro testimonio para los que predicamos el Evangelio. No hablamos palabras de humana sabiduría, dijo el apóstol Pablo. No con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, para que vuestra fe y la fe del creyente no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Eso es vano. Ideologías, filosofías, mandamientos de hombres, eso no sostiene. Eso no sustenta la vida espiritual. Hay muchos que se han conformado con tan solo escuchar hablar, pero no se han preocupados de escudriñar e ir a la fuente de la inspiración, la palabra de Dios. De hecho, los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y las palabras que el Señor nos ha dado son espíritu y son vida. Aleluya. Aquí tenemos nosotros el recurso y tenemos los recursos para estar bien equipados y fortalecidos. El enemigo no va a poder hacer frente. No nos va a poder hacer frente. Él no podrá vencernos. No, Él ya está vencido. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por el poder del Espíritu, la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es la espada de dos filos. Es espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aleluya. Y finalmente, de la mano con esto y con lo que sucedió en el pozo Yates, tenemos que saber explorar los recursos. No sea que estemos viviendo una vida espiritual paupérrima,
de pobreza cuando tenemos a la mano todos estos recursos riquísimos, abundantes y vitales para una vida cristiana de bendición y próspera? Y quiero pedirte, mi hermano, que estás allí. Hoy no solamente recordamos, no estamos haciendo solamente historia. Y el nacimiento de este movimiento, Fraternidad Asambleas de Dios, cabe mencionar, aquí en los Estados Unidos al inicio del siglo XX, el año 1900, a los inicios del 1900, el famoso avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California. Un grupo de hombres y mujeres, así como sucedió más o menos el día de Pentecostés, reunidos en un mismo sentir, unánimes, alababan al Señor, y dirigidos por el predicador afroamericano Seymour. El Espíritu Santo descendió sobre ellos en la calle Azusa, ese avivamiento poderoso, y el Evangelio comenzó a extenderse. Hubo un avivamiento en todo el territorio americano que trascendió las fronteras como resultado de esos avivamientos de la iglesia cristiana aquí en los Estados Unidos. Llegó el Evangelio a muchas otras regiones del mundo. Las iglesias en Ecuador, hoy en día como Cuadrangular, Iglesia Asambleas de Dios y otros movimientos pentecostales, son el resultado justamente de esos avivamientos, que no solo llegaron a Ecuador, estuvieron en otras partes del mundo, por no decir en muchas partes del mundo. Porque el Espíritu Santo es el que marca la diferencia. Recuerdo, para finalizar, mi esposa y yo estábamos en los años 80. Haga el cálculo, han pasado varias décadas. Todavía no estábamos en el servicio pastoral. Éramos miembros del centro evangelístico. Y acudíamos con el grupo 3 de jóvenes, Cristo Rompe las Cadenas, liderados por la pastora Jessica Alzamora. Y una de las tantas iglesias en formación, pasaron a ser filiales luego, de la iglesia Aposento Alto en la cooperativa Gallegos Lara. Todavía está el pastor, pregunté por él hace unos días, el pastor Washington Gamboa. Pero en ese entonces no estaba todavía posesionado. Esa era una iglesia en proyecto. Tenía apenas unas paredes de caña, no tenía en piso de tierra y sin techo. Y habíamos ido, el grupo, no me recuerdo si éramos 10, 12 o algo por el estilo. Y en una noche estrellada, pues no teníamos techo y no había luz eléctrica tampoco. Estábamos a oscuras, sentados sobre unas cañas, mirando hacia arriba, el firmamento, las estrellas, y estábamos orando, alabando al Señor, me recuerdo. Estábamos gozándonos en su presencia cuando de repente sentimos la presencia especial del Espíritu Santo. Sentimos ese bautismo, esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo, que marcó muchas de las vidas que estábamos reunidos ahí. Entre ellos este servidor. Fue uno de esos acontecimientos que marcaron mi vida, la de mi esposa, para ser lo que hoy somos en el servicio de su causa, de la causa de Cristo. Son estas experiencias reales con el Espíritu que necesitamos buscar. No podemos descuidar. Hemos escuchado, como aquellos discípulos, Hechos capítulo 19, dijeron, ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Hay mucha gente que ha hecho caso omiso, que prefiere llevar una religión, una vida religiosa objetiva, pero que no cree muchas veces en las manifestaciones del Espíritu Santo. Si está en la Escritura, en la sana doctrina, con una correcta exégesis o interpretación, tenemos que creer y entender que hay una obra que necesita ser consumada en nosotros, la presencia del Espíritu Santo, el sello de Dios en nuestras vidas, ese bautismo que necesitamos, esa plenitud para poder funcionar, para poder servir en toda la capacidad, no de la carne, no en la energía de la carne ni del intelecto, sino en la potencia del Espíritu Santo. Ese es el que convence, el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Mi amigo y mi hermano que me escuchas, y mi amigo ahora, el Espíritu Santo está hablando de tu vida. Si tú estás escuchando bien esta transmisión, es porque Él quiere tener un trato contigo. Yo voy a hacer una oración de inmediato, de gracias por tu vida y por todos los hermanos que se nos han conectado. Ahí está nuestro hermano Eison Salazar, saludos para él. Tu hermana Olga Briones, Fanny Esther Salazar también está ahí. Y algunos otros que quizás ahora mismo se me pasó por alto mientras he estado compartiendo, pero alcanzo a ver algunos nombres allí y aprovecho para saludarlos y agradecerles. Y solamente son ejemplos de algunos otros que están siguiendo esta transmisión
Abrazo fuerte al pastor Isen Salazar, pastor Freddy Beltrán, pastor Jimmy Salazar y otros pastores, el pastor Luis Amaniego y otros consiervos, sí, y el pastor Carlos Alvarado, que ha estado también semana a semana siguiendo estas transmisiones. Un saludo, un abrazo fuerte a la distancia. Estamos unidos en esta tarea y no podemos desmayar. Aunque el COVID comience a bajar, nosotros no podemos bajar la predicación del mensaje del Evangelio y tenemos que hacerlo con demostraciones del Espíritu y de poder, en la energía y en la plenitud del Espíritu Santo y en la plenitud del Evangelio de Cristo, el Evangelio completo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego, y Cristo viene pronto por su iglesia. Nosotros queremos irnos con Él y el Espíritu Santo se irá con nosotros. Pero mientras estemos aquí, lo necesitamos a Él con nosotros y Él está en nosotros. Está para ayudarnos. No hemos quedado huérfanos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo especial. Padre, gracias por este tiempo, por habernos permitido compartir esta palabra acerca del residente celestial, el vicario de Cristo, su presencia y su incidencia en la vida de la iglesia desde sus inicios, su desarrollo y hasta el final del programa de la iglesia. Él fue enviado y fue prometido que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y efectivamente lo cumplirá. Él es fiel y no nos ha dejado solos, aun cuando hemos pasado por baches espirituales. Él ha estado allí para levantarnos. Cuando hemos estado quizás confundidos, sin atinar hacia dónde ir, hemos recibido de su voz el consejo y la guía oportuna. Él está siempre presto y listo. Que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Con la preciosa sangre de Cristo nos renueva, nos regenera y nos levanta, como lo hizo con David a pesar de sus faltas. Se humilló y el Espíritu Santo no lo abandonó, lo levantó. Él estaba consciente de la necesidad de su Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu, oró. Y es lo mismo que yo puedo orar en esta hora, Señor, a pesar de mis debilidades, de mis faltas, de mis errores, de mis pecados. Te ruego, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, que es lo que me sostiene en el día tras día. Y creo que lo haces. Lo haces como lo haces con cualquiera y todos mis hermanos presentes, pastores y consiervos y aún miembros de las congregaciones. Señor, queremos mantenernos firmes en tiempos difíciles de apostasía, donde hay mucha falsa doctrina. Señor, queremos mantenernos en la doctrina pura. Queremos mantener un testimonio limpio y poder predicar el Evangelio hasta el final de nuestros días en la potencia del Espíritu Santo. Gracias, residente divino, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amigos y mis hermanos. La paz de Cristo con cada uno de ustedes. Será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite y no ha venido. Nosotros estaremos aquí domingo tras domingo llevando este mensaje de la palabra a través de este medio. Gracias por toda su sintonía, sus valiosos saludos, bien aceptados, bien recibidos comentarios y todo. Vamos a seguir orando por usted, mi amada esposa, tras bastidores, haciendo una labor excelente para hacer posible esta transmisión. Dios los bendiga. Miembros de mi familia, mis hermanos, algunos me están escuchando, primos también, y consiervos amados, todos, Dios los bendiga. Los amamos mucho en el amor de Cristo. Los llevamos en el corazón, iglesia. Adelante en el Señor.